Bueno, brevemente, David es fundador de Devilis Games. Devilis Games es una empresa que ya conocéis seguramente por su último juego. Adelante. De título interesante, ¿vale? Vale, entonces, nada, hemos escogido a David porque David es una persona que lleva muchos años en el sector, cosa que, estamos hablando a nivel nacional, es muy difícil, ¿vale? Mantenerse en vida. Nos va a contar cómo sobreviven día a día y, evidentemente, también pues, nos va a hablar de diseño, ¿vale? Y son todos temas que hemos tocado tanto en la asignatura de segundo como habéis visto con Jordi en la de tercero. Así que, sin más, le paso el micrófono a David y a disfrutar de este seminario. Soy David Ferriz, soy uno de los fundadores de Devilis Games y Spherical Pixel. Luego os voy a explicar por qué tenemos dos nombres. Y llevamos desarrollando videojuegos desde 1998. No soy tan mayor, es decir, yo empecé a hacer videojuegos con 16 años, ¿vale? Cuando era un estudiante. Y fue en 2006, después de estar un montón de años haciendo videojuegos gratis, videojuegos freeware, cuando nos constituimos como empresa, que fue en 2006. Y bueno, llevamos desde 2006 pues hasta ahora trabajando de forma profesional. Durante todo este tiempo hemos desarrollado más de 150 videojuegos. Luego veréis que muchas veces pensamos que un videojuego es un AAA y no, hay muchas clases de videojuegos y de ahí que hayamos desarrollado tantos, ¿vale? Entre cosas chulas o que me hacen mucha ilusión, pues entre todos nuestros videojuegos han sumado más de 100 millones de partidas de usuarios de todo el mundo, lo cual es algo que bueno, como creador pues es bastante motivador. La mayor parte de estas partidas fueron durante nuestra etapa desarrollando videojuegos Flash. No sois tan jóvenes, que a lo mejor no sé si habéis jugado a juegos Flash. Sí, vale. Pues a lo mejor habéis jugado alguno nuestro, ¿vale? Actualmente trabajamos principalmente con tecnología Unity y con HTML5 como sustituto de Flash, ¿vale? Porque nosotros, pues eso, hacemos también videojuegos para páginas web. Tenemos dos líneas, ¿vale? Luego os lo contaré. Por un lado son los videojuegos por encargo y por otro lado son los videojuegos propios. En cuanto a videojuegos propios, pues nos hemos centrado mucho últimamente en PC y consolas, ¿vale? Pero también lanzamos algo de móviles. Actualmente somos 8 personas. De hecho, pues luego os lo contaré, ¿no? Uno de los objetivos de nuestra empresa es no crecer, es decir, estamos muy bien como estamos, manteniendo pues una plantilla pequeña y haciendo proyectos pequeños. Evidentemente, para algunas cosas, como por ejemplo la localización, la música, sonido, etcétera, sí contamos con colaboradores externos, pero nuestra plantilla fija son 8 personas. Lo que decía antes, nosotros tenemos dos líneas de negocio. Por un lado están los Advergaming, no sé si sabéis lo que es, son videojuegos publicitarios y también los videojuegos educativos. Eso es lo que desarrollamos bajo nuestro sello Spherical Pixel y es lo que nos da de comer, es decir, lo que nos da de comer principalmente, lo que nos permite pagar 8 nóminas de 8 personas todos los meses. ¿Qué hacemos con ese dinero, con esos ingresos que obtenemos a través de los encargos? Pues los dedicamos a hacer los videojuegos que realmente a nosotros nos apetece, ¿no? Muchas veces sin preocuparnos tanto de que vayan a funcionar bien comercialmente o no. Por eso pues hemos lanzado, por ejemplo, el juego que Alberto no ha querido decir, que es Minabo. Pues por eso nos podemos permitir lanzar ese tipo de videojuegos tan arriesgados, desde el que, bueno, luego os hablaré más, ¿vale? Pero bueno, antes de nada, quería hablaros un poco del desarrollo de videojuegos en España, ¿vale? Que no se tiene que confundir con las ventas de videojuegos en España. Muchas veces pues se confunden dos datos, ¿no? Por un lado está
cuánto dinero facturan las empresas españolas que desarrollan videojuegos, y por otro lado está el dato que es más llamativo y que muchas veces pues utilizan en este tipo de másters, en otro tipo de máster, etcétera, para convenceros de que la industria del videojuego es un negocio al alza donde todos vais a tener empleo. Ya os adelanto que no va a ser así. Pero por eso os decía, voy a hablar de las ventas, de lo que facturan las empresas españolas creando videojuegos. Con lo que no quiero que confundáis es con cuánto factura la industria del videojuego global en España, donde sí es verdad que somos una de las 10 potencias más grandes, ¿vale? La actualidad, estos datos son recogidos del libro blanco del DEP, ¿vale? Que bueno, con sus pros y sus contras, al final es un libro donde hay datos bastante relevantes, ¿vale? De la actualidad en España hay alrededor de 445 empresas, es decir, empresas constituidas legalmente, y 315 estudios no constituidos, es decir, vosotros, cualquiera de vosotros, podría unirse a otras personas y montar un estudio y empezar a hacer videojuegos sin ser empresa, ¿vale? No hace falta ser una empresa para crear tu primer videojuego. Por comunidades, pues ahí veis la distribución de las empresas y de la facturación. Cataluña y Madrid están empatados. Y después está Andalucía y en cuarta posición está la Comunidad Valenciana. Hace unos años la Comunidad Valenciana era ocupaba el tercer puesto en este ranking, pero ha ido bajando porque en Andalucía están haciendo pues las cosas un poquito mejor, ¿vale? Han montado en Málaga el Polo Digital, están montando eventos, han surgido empresas que lo están haciendo muy bien, como The Game Kitchen, es decir, en Andalucía pues nos han tomado la delantera. En Valencia, por ejemplo, pues en Alicante, de donde yo vengo, pues creo que no queda ninguna empresa, ya quedan nosotros y otra más, es decir, y en Castellón no sé cómo lo tenéis, pero creo que debe estar parecido, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la Comunidad Valenciana casi todo se centra en Valencia. Estas 445 empresas dan trabajo de forma directa 8.830 profesionales, lo cual, bueno, no está mal, pero luego comentaremos. En 2021, porque son los últimos datos de los que se tiene en registro, la industria del videojuego española, es decir, las empresas españolas facturaron 1.281 millones de euros y como dato curioso, pues el 75% de las empresas desarrolladoras no existía hace 10 años. Eso quiere decir, pues ahí veis, ¿no?, la gráfica, que están naciendo muchas empresas nuevas, es decir, es una industria en la que cada año nacen nuevas empresas. Esos son datos en teoría buenos, ¿no?, que nazcan nuevas empresas en una industria, son datos buenos, pero también tienen su parte negativa, ¿vale? Eso quiere decir que la mayor parte de las empresas que nacen son pequeñas, ¿vale? Porque son de gente como vosotros que acaba la carrera, que no encuentra un trabajo y decide montar su propio estudio independiente. ¿A qué lleva eso? Pues lleva a empresas muy pequeñas. Ahí veis, el 49% de las empresas españolas de videojuegos tienen menos de 5 empleados. La mayor parte son empresas con 2-3 personas y la mayor parte facturan menos de 200.000 euros. Facturar menos de 200.000 euros con una plantilla de 5 personas, pues básicamente es pagar las nóminas y ya está, ¿no? No da para mucho más. Así que tenemos muchas nuevas empresas, pero son empresas muy pequeñas. Son muy pequeñas, ¿por qué? Pues ahí veis algunos datos que a lo mejor preferiríais no saber, pero es que el 99% de los videojuegos independientes que se lanzan al mercado venden menos de 3.000 copias, ¿vale? Eso es lo normal. Cuando vosotros os ponéis, hacéis un videojuego y lo lanzáis al mercado, lo normal, lo habitual es que os pase esto, ¿vale? Eso es algo que tenéis que tener en cuenta.
De hecho, ahí veis, una de cada 4 compañías de videojuegos españolas no factura nada. No factura nada, ¿por qué? Porque crear un videojuego es algo que lleva tiempo. Es decir, para desarrollar un videojuego, por pequeño que sea, necesitas meses y a veces años, ¿vale? Entonces, perfectamente para hacer tu primer videojuego puedes pasar un año y medio o 2 años sin estar ingresando dinero. Entonces, ¿de dónde sacas el dinero para pagar las nóminas del equipo durante ese tiempo? Pues muchas veces lo que pasa es eso, ¿no? Que durante los primeros años los socios o los que han montado la empresa no están cobrando nada para llevar a cabo ese proyecto. Al final, lo que quería decir es que en España es que sí es verdad que tenemos mucha ilusión, tenemos mucho talento, tenemos la capacidad de esfuerzo, pero es verdad que tenemos poco músculo económico, es decir, no existen demasiadas ayudas públicas. Es verdad que en los últimos años se están generando ayudas, pero para que os hagáis una idea, la última convocatoria de ayudas que lanzó el Ministerio de Cultura, pues se han presentado 1.200 empresas, ¿vale? De las cuales solamente se llevará la ayuda pues unas 150, 200 como mucho, ¿vale? Entonces es difícil, es muy difícil conseguir una ayuda y también algo que nos falta es, pues eso, falta de experiencia, evidentemente, porque somos empresas o son empresas muy jóvenes las que nacen, y falta de visión empresarial y marketing. Algo que se repite mucho en todos los grados, máster, etcétera, es que os enseñan a desarrollar videojuegos, pero no os enseñan a venderlos. Es decir, muchas veces pues pensamos que para montar una empresa hace falta un programador y un artista y ya está. Y se nos olvida pues que para montar una empresa hace falta alguien que sepa cómo funciona una empresa, hace falta alguien que sepa cómo vender ese videojuego, cómo llevarlo al mercado, ¿vale? Entonces, bueno, en España tenemos muchas empresas que nacen, que lanzan un proyecto y acaban cerrando pues por falta de beneficios, ¿no? Porque les ha pasado eso que le sucede al 99% de las empresas de desarrollo independiente, que es que venden menos de 3.000 copias. Entonces, bueno, ahora que ya os he desanimado, os voy a contar un caso real, ¿vale? Os voy a contar cómo nosotros llevamos sobreviviendo todo este tiempo, cómo podemos ganarnos la vida, facturar más de esos 200.000 euros anuales y pagar las nóminas de 8 personas pues todos los meses, ¿vale? Y voy a empezar desde el principio. Como tenemos tiempo, tenemos 2 horas de seminario, voy a empezar desde el principio, ¿vale? Y os voy a contar, pues eso, cuál fue mi primer contacto con los videojuegos. Esto sí, probablemente no conocéis esta videoconsola. ¿Nadie? ¿No? Sí. Una Master System 2. Pues este fue mi primer contacto con los videojuegos. A diferencia de vosotros, que ya habéis crecido con los videojuegos, yo tuve mi primera videoconsola pues con 12 años o algo así, porque antes no era normal tener una videoconsola en casa. Y bueno, eso fue con 12 años. Después, en 1998, cuando yo tenía 16 años, apareció una herramienta que vendían en los kioscos por 5.000 pesetas. No sé si sabéis lo que son las pesetas. ¿Cuántos años tenéis? ¿20? ¿En qué año entró el euro en España? Vale, no sabéis lo que son las pesetas. Bueno, pues en Deep Game Studio era una herramienta que era como el Unity de aquella época, un entorno donde se podían crear videojuegos sin tener grandes conocimientos de programación, ¿vale? Lo que vendría siendo pues un Unity de hoy en día. Que diréis, no, en Unity sí hacen falta conocimientos de programación, pero realmente no en comparación a cómo eran los videojuegos antes de esto, ¿no? A cómo se programaban los videojuegos antes de esto. Entonces, bueno, lo que os decía antes, nosotros empezamos haciendo juegos gratuitos, es decir, haciendo juegos para aprender y darnos a conocer. Por aquel entonces lo de tener internet en casa no era
no era normal. De hecho, yo no tuve internet hasta el año 2000 o algo así, ¿vale? En casa. Así que, ¿qué hacíamos? Pues hacíamos juegos gratis y los distribuíamos en revistas. Ya no compráis revistas, ¿verdad? Pues antes, ese soy yo hace 20 años, ¿vale? Era lo que decían de nosotros. Me llamaban informático anarquista porque hacía videojuegos y los regalaba, ¿vale? No era lo normal para el diario El Mundo. A día de hoy probablemente piensen igual, pero el caso es, pues eso, éramos un grupo de estudiantes, no teníamos un plan de empresa, no nos habíamos ni siquiera planteado los videojuegos como una profesión, porque por aquel entonces eso era totalmente inaccesible. Los videojuegos se vendían en las tiendas en formato físico y ya está. Hasta que bueno, en 2004, ya justo cuando estaba terminando nuestros estudios, nos llegó un correo electrónico de la Dirección General de Salud Pública de Madrid, que nos pedía que desarrollásemos un videojuego que se llamaba La Compra Saludable, ¿vale? Que era un videojuego para distribuir en los colegios y enseñar a los niños a comer sano. No era el sueño de mi vida hacer un videojuego llamado La Compra Saludable, en el que tenías que ir colocando pues, los productos adecuados en el carrito de la compra, pero nos pagaban por hacerlo y nos daba la oportunidad pues, de llegar a un montón de niños, que también es algo bonito, ¿no? Que tu juego pues, ayude a educar a la gente a comer sano. Entonces lo hicimos, salió bastante bien, y el hecho de tener tu primer proyecto profesional en tu página web, de decir que has hecho un proyecto para un cliente, pues atrajo a más clientes. Después nos vino, recuerdo que fue Caja España, una caja de ahorros que ya cerró, que nos pedía un juego en el que un marciano tenía que ir a otros planetas en busca de hipotecas, de préstamos y cosas así, que era un poco, pues eso, yo creo que ya sabían lo que iba a pasar, ¿no? Con la crisis financiera, los bancos, etcétera. Y bueno, ese fue nuestro segundo videojuego profesional. Y pues durante 2005 el hecho de tener dos juegos profesionales en el currículum pues nos abrió algunas puertas, nos permitió pues que algún publisher de repente dijese, no son un grupo de chavales en un pueblo de Alicante haciendo juegos gratis, sino que son gente que hace videojuegos y los lanza al mercado, hace videojuegos para clientes. Entonces, por aquella época estaban los juegos Java para móviles, que no habréis visto tampoco, porque todos ¿habéis tenido móviles que no eran táctiles? Vale, pues eso. Pues los Nokia, aquellos ladrillo que no se rompían y todo eso, nosotros hacíamos juegos para aquellos móviles, ¿vale? ¿Qué hicimos? Pues hacer una especie de Tamagotchi para móviles Java. Este juego funcionó súper bien en ventas, es decir, lo ponían todos los días el anuncio de televisión a la hora de los Simpsons en Antena 3, todos los días salía el anuncio de nuestro juego y vendimos miles y miles, incluso puede que llegásemos al 1.000.000 de unidades vendidas. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que como éramos unos pringados de pueblo, habíamos firmado un acuerdo con un publisher que al final nos daba unos pocos céntimos por cada venta. Es decir, vendimos muchísimo, pero conseguimos muy poco. ¿Por qué? Porque no teníamos ni idea de cómo funcionaba una empresa y nos timaron, ¿vale? En cualquier caso, vendimos tanto que con el dinero, con esos pocos céntimos que nos llevamos de cada copia, decidimos que a lo mejor sí podíamos ganarnos la vida con esto, ¿no? Que hacer proyectos por encargo para terceros, que hacer videojuegos propios y lanzarlos también podía ser una opción siempre y cuando firmásemos con un publisher decente. Pero, lo dicho, como no teníamos ni idea de financiación, de papeleos, de ser autónomo, de facturas, etcétera, pues decidimos hacer algo que recomendaría a todo el mundo, que es unir a una persona que sabía de empresas a la nuestra, ¿vale? Nosotros fundamos Devilis con 3 personas, un programador,
un artista, game designer, marketing, que era yo, y una persona de administración y finanzas, que no hacía falta que estuviese a tiempo completo, simplemente con 4 horas, con 8 horas a la semana ya era suficiente para asesorarnos y guiarnos y hacer que la empresa funcionase, ¿no? Todo eso que muchas veces si lo intentas hacer tú, lo haces mal y te ocupa un tiempo pues enorme que te lo quita de crear videojuegos, que realmente es lo que te gusta, ¿vale? Así que si algún día montáis una empresa, pues tenedlo en cuenta, no la montéis simplemente siendo un programador, un artista, un guionista. Es decir, hace falta gente que puede parecer que no es gente tan creativa, ¿no?, como ser programador o como ser artista, pero ya os aseguro que pagar las nóminas de una empresa de videojuegos todos los meses es algo bastante creativo. Es un trabajo que requiere bastante creatividad. ¿Qué pasó? Bueno, pues nosotros nos dimos cuenta que montar una empresa no era tan difícil como pensábamos. Es decir, al final para montar una empresa necesitas pues rellenar algo de papeleo, ir al notario y al día siguiente ya tienes montada la empresa. No cuesta dinero, o sea, cuesta muy poco dinero montar una empresa. El problema no es crearla, el problema es mantenerla todos los meses, ¿no? Conseguir dinero para que esa empresa pues pueda seguir pagando las nóminas todos los meses. Hablar de dinero, pues yo creo que debería ser algo normal, ¿no? Y muchas veces, pues en la industria del videojuego, pues parece que la gente va escondiendo los datos, ¿no? Que le preguntas a alguien cuánto ha vendido su juego y no te lo dice, o cuánto factura su empresa cada año y no te lo dice. Y eso al final lleva lugar a equivocaciones, a crearos falsas expectativas. Es decir, el desconocimiento pues hace eso, que pienses que todo el mundo va a lanzar un juego como Stardew Valley y se va a hacer rico, cuando eso es un caso entre 1 millón, ¿vale? Entonces yo os voy a hablar de dinero y os voy a hablar, pues ahí habéis visto los clásicos libros cutres de emprendedores, ¿no?, que te dicen ¿cómo conseguí mi primer millón? Pues yo voy a contar cómo conseguimos nuestro primer millón, cómo facturamos nuestro primer millón de euros, pero bueno, si a mí, de hecho, cuando monté la empresa me hubiesen dicho, oye, con tus videojuegos vas a facturar 1 millón de euros, pues no me lo hubiese creído, ¿no? Era algo increíble. Pero eso realmente pasó. Nosotros llegamos a facturar 1 millón de euros, pero no resultó ser, como decían esos libros cutres de emprendedores, ¿vale? Nosotros necesitamos, para sumar 1 millón de facturación, necesitamos 8 años. Es decir, no quiero decir que el 8º año facturásemos 1 millón, no. Quiero decir que sumando la facturación de nuestros primeros 8 años como empresa, fue cuando sumó 1 millón de euros, ¿vale? Tardamos 8 años. ¿Y qué pasó con ese millón? Pues pasó que desapareció mientras lo ganábamos. Es decir, el 70% se fue a las nóminas del equipo, porque evidentemente si quieres que la gente trabaje en tu empresa tienes que pagarle un sueldo. El 25% pues se fue en gastos de oficina, licencias, porque cuando tienes una empresa tienes que pagar las licencias, no puedes piratear, ordenadores, luz, agua, internet, todo eso, ¿no? El millón fue desapareciendo y solamente nos quedó un 5% para crear un pequeño colchón económico para la empresa, ¿no? Para tener algo de dinero para cuando la cosa va mal. Nosotros, bueno, entre 2006 y 2007, que fueron nuestros primeros años, fue cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos encontrar un hueco en el mercado, ¿vale? Para nosotros, es decir, sabíamos hacer juegos pequeñitos, sabíamos hacer juegos rápido, sabíamos empezar proyectos y terminarlos, que era algo relativamente interesante. Así que nos dimos cuenta que por aquella época no había casi ninguna empresa que se dedicase a ofrecer ese tipo de servicios, pues a agencias de publicidad, a departamentos de marketing de empresas. Así que decidimos
buscar nuestro hueco en el mercado ahí, en crear videojuegos educativos, videojuegos publicitarios, y como no había competencia, pues fue muy fácil encontrar ese hueco, ¿no? Es decir, cuando la gente buscaba a alguien que desarrollase un videojuego por encargo, pues solamente estábamos nosotros, no había nadie ofreciendo ese tipo de proyectos pequeñitos, porque el margen de beneficio es muy pequeño, y porque, o bien porque no tenían la capacidad de hacerlo tan rápido como nosotros, que llevamos ya muchos años haciendo ese tipo de juegos. Entonces, eso es algo que os recomendaría, no os recomendaría meteros en este tipo de juegos, sino saber cuál es vuestro hueco en el mercado, en el caso de que decidáis emprender, o en el caso personal de saber cuál es vuestra especialización, en qué sois buenos y en qué podéis llegar primero para no tener competencia, ¿vale? Pues gracias a este tipo de juegos, por encargo, pues ahí veis, hemos trabajado para la BBC, hemos trabajado para MTV, para famosas, seguimos trabajando mucho, hacemos muchos videojuegos para juguetes, para Colacao, bueno, hemos trabajado para un montón de marcas de todo el mundo, y eso es algo, pues, que por un lado es bonito, ¿no? Pero por otro lado también es agotador. El caso es que este tipo de proyectos nos permiten tener lo que os decía antes, crear puestos estables de trabajo. Para mí, tener puestos estables de trabajo es imprescindible, y de ahí que antes os haya dicho que no tengo intención de crecer, que estamos muy felices siendo 8 personas, precisamente por eso, porque quiero que las 8 personas que haya en mi estudio tengan un puesto de trabajo estable, que esos puestos de trabajo estables hagan que los conocimientos, todo lo que aprendemos haciendo juegos, se queden dentro de la empresa. Como esos conocimientos se quedan dentro de la empresa, tenemos tiempos de desarrollo más cortos y, por lo tanto, podemos seguir ofreciendo precios competitivos. Esto es nuestra filosofía. No quiero decir que sea ni mejor ni peor que otras. Es decir, nosotros podríamos haber tenido la oportunidad de en algún momento ampliar plantilla, ser 30 personas para un proyecto concreto, y cuando se termina el proyecto despedir a 20. No forma parte de mi filosofía, pero sí es algo con lo que os vais a encontrar en el mercado laboral. Y tenéis que ser conscientes de ello. En la industria del videojuego, las empresas en determinados momentos crecen mucho, contratan a mucha gente, y cuando ese proyecto termina, pues la mayor parte de la plantilla se va a la calle, ¿vale? Y bueno, os voy a hablar un poco, pero muy rápidamente, de clientes, porque quiero pasar a otras cosas creo que más interesantes. ¿Cómo conseguimos clientes, no? Pues lo habéis visto. Al principio fue un poco sin buscarlo nosotros, ¿no? Nos vinieron a buscar, nos vino a buscar la Dirección General de Salud Pública de Madrid, nos vino a buscar Caja España. ¿Y por qué? Porque nosotros comunicamos todo lo que hacemos, ¿no? Es decir, no nos avergonzamos de aceptar proyectos por encargo, no nos avergonzamos de haber hecho Cuido a mi nenuco, el chiringuito de Nocilla, el edificio Loco Loco de Barriguitas, o el juego de las Trotis para Switch, que lo lanzamos estas Navidades. Es decir, si tú no dices que haces este tipo de videojuegos, nadie te va a encargar este tipo de videojuegos, ¿vale? Lo digo porque me he encontrado con gente, con estudios independientes, que a veces hacen encargos y no lo dicen. Entonces, es imposible que alguien les busque para hacer este tipo de juegos que, como os digo, dan dinero. Otra cosa interesante, hablar el mismo lenguaje que nuestros clientes, que las agencias de publicidad, que los departamentos de marketing. Toda esa gente no habla el mismo idioma que los desarrolladores de videojuegos, y creo que, bueno, tenéis profes de comunicación, y muchas veces, pues, a mí me chocaban, ¿no? Cuando me escribía una agencia de publicidad y empezaban a inventar palabras, porque inventan un montón de palabras, pues me costaba entenderlo, ¿no? Entonces nosotros creamos la figura del ejecutivo de cuentas, que es una figura
muy común en las agencias de publicidad, ¿vale? Que es la persona que filtra la comunicación con el cliente, que gestiona un poco toda esa relación, ¿no? Yo siempre intento que el equipo de desarrollo, los programadores, los artistas, nunca hablen con un cliente, ¿vale? Eso es lo que ayuda a construir relaciones duraderas con ellos. Los clientes satisfechos al final pues son los mejores comerciales, es decir, sobre todo en un mundo como en el de las agencias de publicidad y marketing, donde la gente cambia de empresa muy a menudo, pues si yo he trabajado para Abbas Media hace 5 años y trabajé con un ejecutivo de cuentas que quedó contento con nosotros, pues al año siguiente, cuando va a otra empresa, pues lo más probable es que nos llame a nosotros si necesita un proyecto de ese tipo, ¿vale? Como veis, eso, los clientes molan porque te dan dinero, te dan nombre, te permiten trabajar con grandes marcas, te permiten, por ejemplo, que el día, pues, por ejemplo, esta Navidad, pues que el día de Nochebuena los niños se levantan en Navidad y tienen como regalo una aplicación que has hecho tú para 50.000 juguetes que ha vendido famosa ese día, ¿no? Entonces es algo que también es bastante motivador, sobre todo cuando la aplicación no falla el día de Navidad. Pero bueno, también tienen cosas malas, ¿no? Una es pues, que limitan mucho la innovación y la creatividad, es decir, trabajar para clientes pues a veces no es trabajar en el videojuego de tus sueños. También te obligan a trabajar a ritmos bastante intensos, casi como estar en una game jam constante, porque bueno, ellos manejan sus plazos. Muchas veces la gente de marketing no sabe cuáles son los plazos de desarrollo de un videojuego y te piden pues un Upper Gaming para dentro de 1 mes y medio y cosas así, ¿vale? Entonces eso es complicado, es estresante y también es verdad que centran sus proyectos en determinados momentos del año. No siempre tenemos proyectos por encargo. Muchas veces pues estamos trabajando en Navidad, los videojuegos que estamos trabajando durante el verano en los videojuegos que van a salir en Navidad. Es muy común escuchar villancicos en verano en nuestra empresa. ¿Por qué eso? Porque son los proyectos que trabajan en Navidad y después tienes ahí unos meses entre noviembre y febrero pues más tranquilos, ¿no? En los que no tienes tantos encargos. Así que bueno, nosotros solucionamos eso, la falta de trabajo por encargo, pues lo solucionamos con lo que os he dicho antes, ¿no? Con ese colchón económico que vamos acumulando con Spherical, pues después lo utilizamos para hacer nuestros propios videojuegos, los videojuegos que a nosotros nos apetece, los videojuegos que motivan al equipo, porque no hay que olvidarse que hacer videojuegos es un trabajo creativo, ya seáis programadores, artistas. Al final seguro o casi seguro que todos vosotros tenéis o queréis desarrollar vuestros propios proyectos, ¿no? Entonces pues nosotros utilizamos ese dinero para eso, ¿no? Para hacer nuestros propios proyectos sin preocuparnos demasiado de la rentabilidad económica, es decir, pues hacemos videojuegos independientes sin hacer estudios de mercado, ¿vale? No es recomendable si queréis ganar dinero, pero para nosotros, para nuestra salud mental es súper bueno hacer este tipo de juegos. ¿Qué cosas buenas tienen más allá del dinero los videojuegos independientes? Pues el primero, descubrir nuevos nichos de mercado. Esto es algo que tenéis que saber, ¿no? La mayor parte de las plataformas de desarrollo de videojuegos, donde vas a lanzar tu videojuego, Steam, consolas, móviles, etcétera, están ultra saturadas. Solamente el año pasado se lanzaron al mercado 14.000 videojuegos en Steam. 14.000 videojuegos diferentes en Steam, ¿vale? ¿Por qué alguien le iba a hacer caso a vuestro videojuego? Es decir, estáis compitiendo con decenas, si no cientos de juegos cada día. Entonces, bueno, muchas veces, esto es algo que es cíclico, durante los años van apareciendo nuevas plataformas. Aparecen, pues,
yo qué sé, relojes inteligentes. Es un mercado desarrollar videojuegos para relojes inteligentes, gafas de realidad virtual. Ahora están apareciendo videojuegos súper casuales dentro de aplicaciones como Spotify, etcétera. Es decir, van apareciendo nuevos modelos de negocio, nuevos pequeños nichos de mercado, donde si llegas en el momento adecuado puedes funcionar y puedes ganar dinero. Esto se dio, por ejemplo, con el caso de los primeros teléfonos inteligentes, ¿no? Cuando salió el iPhone. Cuando salió el iPhone, en la Apple Store apenas había juegos, pero había un montón de gente que se había gastado 1.000 euros en un teléfono y tenía ganas de probarlo, ¿no? Entonces se iban a Apple Store y se compraban un juego. Ese fue el momento en el que mucha gente se hizo rica con juegos súper sencillos, ¿vale? Después, ¿qué pasó? Pues conforme las grandes empresas empezaron a ver que los móviles eran un mercado súper interesante, pues empezaron a venir y el pastel se fue repartiendo, ¿no? Y ya no dejaron hueco para las empresas pequeñas. Así que os recomendaría eso, estar atentos a las tendencias del mercado y buscar esos pequeños nichos que a veces parece que no dan dinero, pero a veces funcionan. Y os voy a contar un caso hace ya bastantes años de esto, pero es un caso que nos sucedió a nosotros, ¿vale? Con nuestros juegos Flash. Hacíamos juegos Flash y ganábamos bastante dinero por aquella época. ¿Cómo ganábamos dinero si los videojuegos eran Flash y eran gratis? Pues ganábamos dinero gracias a sponsorizaciones, es decir, los portales como Minijuegos, como Armor Games, como Newgrounds, nos pagaban para poner sus logotipos dentro de nuestros juegos que lanzábamos gratis. Nosotros, si íbamos a lanzar un juego Flash y a nosotros nos pagaba Armor Games por colocar su logotipo dentro de nuestro juego, después ese videojuego iba a distribuirse gratis en todos los portales de la competencia, ¿no? Y al final le generaba visitas. Pues nosotros encontramos ese hueco de mercado donde había una página web incluso donde tú subastabas tu juego. Es decir, yo subía mis juegos Flash y venía Minijuegos y decía, pues yo te pago 3.000 euros por anunciarme dentro de tu juego. Y después venía otro portal y te decía, pues yo te pago 5.000, ¿no? Era una subasta en los que se llegaban a pujar por entre 30 y 50.000 euros por juegos Flash gratuitos, ¿vale? Esto era un mercado que no le interesaban a las grandes compañías de videojuegos, porque 50.000 euros no es nada para una compañía grande, pero para una empresa con 4 o 5 personas haciendo juegos en un par de meses era súper interesante, ¿vale? Es un nicho de mercado, un ejemplo de nicho de mercado. Después, pues estos juegos Flash, aparecieron unas videoconsolas basadas en Android. No sé si conocéis Ouya, pues era una videoconsola que tenía sistema operativo Android. Pues nosotros decidimos probarla, ¿no? Probar a publicar ahí nuestros juegos. ¿Vendimos mucho? Pues no, vendimos unos pocos miles de copias de cada juego en esa consola, pero bueno, podría haber sido peor. Es decir, si los hubiésemos lanzado en otra consola probablemente no hubiésemos vendido nada, ¿no? Porque está mucho más saturada. En esta, pues tú te comprabas la Ouya y ibas a tu casa, abrías la Store y que tenías 30 juegos para elegir, pues al final comprabas uno de los nuestros, ¿no? Que yo os digo, eran juegos Flash convertidos a esa consola. ¿Qué más? ¿Para qué sirven estos proyectos propios más allá del dinero? Pues aumentar los conocimientos y el portfolio. Es decir, muchas veces un cliente no sabe que necesita algo si no lo ha visto antes. Es decir, si el cliente ve, pues por ejemplo, que tú has hecho un juego de realidad virtual, pues a lo mejor te encarga un videojuego de realidad virtual, ¿no? También te permite, todo eso que aprendes te permite hacer los juegos cada vez más rápido, ¿no? Y hacer juegos más rápido pues significa hacer los videojuegos de clientes más rápido y tener más tiempo para tus proyectos cada vez. Ahí veis un ejemplo también bastante estúpido, ¿vale? No sé si recordáis las gafas de Google que sacaron de cartón, unas gafas de realidad virtual de cartón. Pues ¿qué pasó? Que salieron esas gafas, la gente se compraba esas gafas, iba a la Apple Store y a Google Play y no tenían juegos con los que probar esas gafas, ¿vale? Pues nosotros hicimos un minijuego en una semana que se llama Virtual Kaiju, adaptado a esas gafas, ¿vale?
pues ahí lo veis, estaba el número 9 de ventas en aplicaciones de pago en la Apple Store. Recibió el premio a la mejor aplicación española de 2014. Es decir, vendimos miles de copias en un día simplemente por eso, porque no había nadie ofreciendo ese tipo de juegos. Después ya vinieron un montón de empresas haciendo juegos de realidad virtual mucho mejores, pero nosotros aprovechamos ese pequeño periodo de tiempo para ganar dinero con un juego propio. Y bueno, ese tipo de proyectos pues atraen a más clientes. Os voy a poner algo también súper básico. Estos son Play the GIF, que eran unos pequeños videojuegos en formato GIF animado que inventamos simplemente por divertirnos y por publicarlos en redes. No sé si alguien ha jugado a algún juego en Twitter o en Facebook de para el GIF en el momento adecuado. Pues eso fue una iniciativa que empezamos nosotros como tontería, y que al final pues hizo que un montón de marcas empezasen a pedirnos ese tipo de GIF animados a nosotros. Trabajamos para Mitsubishi, trabajamos para la revista Pronto, trabajamos para un montón de clientes haciendo GIF animados. ¿Qué pasó? Que cuando esos clientes vieron que utilizar técnicas de gamificación en sus estrategias de marketing era útil, pues nos empezaron a pedir cosas más interesantes que los GIF animados, ¿no? Empezaron a pedir proyectos más grandes. Así que muchas veces algo que haces por amor al arte, simplemente por diversión o por aburrimiento, pues puede hacer que consigas clientes, ¿vale? Esos son ejemplos de cosas, de cosas que han salido bien con proyectos independientes, pero también os voy a hablar evidentemente de cosas que salen mal con proyectos independientes. Lo primero que voy a hablaros es de Kill Lucas. Nosotros, pues eso, llevábamos muchos años haciendo videojuegos Flash, que eran un negocio que nos gustaba, que nos divertía y que resultaba rentable, pero como todos los modelos de negocio, un día Apple decidió acabar con Flash, hubo una guerra con Adobe, etcétera, y Flash desapareció. Así que bueno, decidimos, ¿qué vamos a hacer ahora con nuestro tiempo libre? Es decir, ahora que cuando no tengamos encargos, ¿qué tipo de juegos queremos hacer? Dijimos, pues queremos hacer juegos para Steam y consolas, ¿vale? Y así nació Kill Lucas, un proyecto pues en el que nos embarcamos. Os voy a poner el tráiler para que veáis de qué os hablo. Y digo, es normal que no vendiésemos mucho, pero por aquel momento pues yo lo veía claro, lo íbamos a petar. Pues eso, estuvimos 4 años desarrollando el juego. Nos hacía tanta ilusión que incluso dejamos de buscar clientes para Spherical y nos centramos en hacer este juego. Y pues eso, después de 4 años, entre 2012 y 2016, lo lanzamos al mercado. ¿Y qué pasó? Pues eso, pues que fue un rotundo fracaso en ventas, ¿vale? Recuperamos alrededor del 20% de la inversión en el primer año. Lo cual eso, pues es el momento en el que te encuentres en una situación económica
complicada, ¿no? En ese momento en el que os hablaba antes, en el que si hubiésemos sido una empresa nueva y no hubiésemos tenido un colchón económico, pues hubiésemos tenido que despedir a toda la plantilla y cerrar y quizá quedarnos con alguna deuda en el banco o con familiares, inversores, etcétera, ¿vale? En nuestro caso no fue así, no tuvimos que cerrar. ¿Por qué? Porque durante muchos años habíamos ido haciendo un colchón económico que nos permitía hacer este tipo de cosas, ¿no? Hacer proyectos en los que podías invertir dinero y no irte a la ruina. Ya os digo, no quiero decir que sea lo óptimo, pero a nosotros nos funciona. Es decir, hacer proyectos por encargo nos permite hacer otro tipo de cosas. Tras ese fracaso, pues eso, volvimos a empezar a buscar clientes, hicimos videojuegos pues, de todo tipo. Si no recuerdo mal, era un videojuego bastante bonito para un documental de televisión española de unos enfermos de Parkinson que iban haciendo el Camino de Santiago, pero hicimos otras cosas pues como videojuegos para papel de fumar, ¿vale? Hicimos de todo para recuperarnos y nos recuperamos, pero la parte negativa es un poco lo que os comentaba antes. Tras casi un año haciendo únicamente encargos, los ánimos del equipo se resienten, ¿no? Tú quieres hacer tus propios juegos y necesitábamos trabajar en algo propio. Lo que sí que tenía claro es que para nuestro siguiente videojuego independiente el factor económico iba a ser muy importante. Es decir, íbamos a tener que ir a un planteamiento muy austero. No nos podíamos gastar 70, 80 o 90.000 euros como en Kid Lucas, sino que teníamos que ir a algo muy pequeño. En este caso, pues decidimos que solamente podíamos gastar 30.000 euros y hacer un desarrollo, pues eso, de menos de un año a tiempo parcial, es decir, mientras hacíamos encargos. Un proyecto muy pequeñito, pero independientemente de que el proyecto fuese muy pequeñito, nos tenía que motivar y en ese momento nos apetecía crear un videojuego que contase una historia, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que contar una historia con tan poco dinero es complicado, ¿vale? Yo, bueno, empecé siendo artista, ¿vale? Ahora me dedico más a producción y game design, pero también sigo haciendo algo de dirección de arte. Al final, cuando llevas tantos años haciendo proyectos pequeños o proyectos por encargo, ya no considero las limitaciones presupuestarias como un límite a la creatividad, sino que las veo como un punto de partida para establecer unos parámetros con los que empezar a trabajar. Quiero decir, si solamente tengo 30.000 euros, sé que hay un montón de cosas que no puedo hacer. Olvídate de hacer un juego multijugador masivo, olvídate de hacer un juego con unos gráficos de la leche, es decir, olvídate de un montón de cosas. Pues ya sabes por dónde, un camino por el que tirar, ¿vale? Nosotros establecimos, los parámetros que establecimos con ese presupuesto fue: lo primero, teniendo en cuenta eso, que éramos bastante pobres en aquella época porque nos habíamos perdido mucho con Kid Lucas. Pues lo primero, crear algo llamativo a primera vista. Es decir, como no íbamos a tener mucho dinero para marketing y como también sabemos que los usuarios, cuando tú ves un tráiler en Twitter, cuando tú entras a la página de Steam de un juego, ¿cuánto tiempo le puedes dedicar a... ¿Cuántos segundos de oportunidad le das a un juego antes de decidir que no te gusta? 7, 8, 9 segundos. Entonces teníamos que crear algo que llamase la atención a primera vista, algo que vieses y quisieses seguir viendo, ¿vale? Para compensar que no teníamos dinero para marketing. ¿Qué otro parámetro teníamos en cuenta? Pues aprovechar al máximo las características de nuestro equipo. Como no teníamos dinero para subcontratar y como no queríamos despedir a nadie, teníamos que hacer algo con el equipo que teníamos. Si por aquella época no teníamos ningún modelador 3D en la empresa, no íbamos a hacer un videojuego 3D, íbamos a buscar un juego en 2D, evidentemente. Queríamos contar una historia y queríamos contarla bien. Queríamos que lo que contásemos tuviese un doblaje profesional, que estuviese traducido a 6, 7 idiomas y queríamos hacerlo de forma profesional. Pues,
¿qué hicimos? Pues minimizar la cantidad de diálogos, es decir, contar cosas, no con palabras, que nos iban a costar dinero, porque nosotros no teníamos estudio de localización y no tenemos actores de doblaje en plantilla, pero sí teníamos artistas gráficos, podíamos contar muchas cosas de esa historia a través de las imágenes. Y bueno, utilizar, por ejemplo, también la menor cantidad de personajes posibles. Eso también era algo que nos iba a hacer que el videojuego fuese más barato, ¿no? El tener solamente un personaje en pantalla durante todo el juego, no tener enemigos, no tener ese tipo de cosas, pues hace que el juego sea más barato. Y también es algo que otra cosa que tuvimos en cuenta y que muchas veces a los desarrolladores se nos va un poco la cabeza con eso, fue olvidarnos de la duración del juego. Es decir, no hace falta que tu juego dure 20 horas, no hace falta que tu juego ni siquiera que dure 10 horas. Es decir, puedes hacer un juego que dure un par de horas y que los usuarios queden satisfechos, lo juegan, lo disfrutan y lo olvidan y ya está. Entonces, eso es algo que, bueno, que si vais a hacer proyectos de forma independiente, que tengáis en cuenta. Es decir, muchas veces tenemos el miedo a que los juegos en Steam se pueden devolver si la gente no ha jugado, si ha jugado menos de 2 horas. Si alguien ha quedado contento con vuestro juego, no lo va a devolver. No pasa. Es decir, de hecho, nuestra mayor tasa de devoluciones de juegos no es con este juego que dura 1 hora y media, sino es con otros juegos que duran muchas más horas, ¿vale? Así que yo por eso no me preocuparía y tenía un poco de fe en los jugadores, ¿vale? Bueno, el proyecto del que os estoy hablando es Path to Mnemosyne, ¿vale? Este es el proyecto que desarrollamos con muy poco dinero y siendo muy austeros en muchos sentidos, ¿vale? Os voy a poner el tráiler para que veáis de qué os hablo. Calm down. You're here because you've chosen to remember. I'm going to help you. Open your mind. Bueno, este es Path to Mnemosyne, no sé si alguien lo conoce. Para nosotros fue un pequeño gran logro, ¿vale? Por un lado, pues gracias a su aspecto visual, etcétera, fue seleccionado y premiado en un montón de festivales de todo el mundo. Estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en Alemania, conseguimos un montón de premios con este juego. También nos sirvió un poco para ponernos en el mapa del desarrollo independiente en España, porque muchas veces pues Devilis son los que hacen los juegos de Nenuco, los juegos de barriguitas, ¿no? Pues hacer este juego, ser seleccionado en un montón de festivales, vender más de 40.000 unidades, ser juego del día en la Apple Store, porque fue juego del día a nivel mundial en la Apple Store, pues nos ayudó mucho, ¿no? Y nos ayudó mucho teniendo en cuenta eso, que es un juego hecho con muy poco dinero y hecho sin perspectiva de ganar dinero con él. Es decir, no lo hacíamos porque queríamos vender, no creamos algo que quisiésemos vender, sino que creamos algo pues básicamente porque habíamos visto que con los juegos independientes no íbamos a ganar dinero, así que dijimos, si no vamos a ganar dinero, vamos a hacer lo que nos apetezca. Es decir, realmente, y muchas veces eso es lo que quiere la gente, ¿no? Que hagas lo que sale de dentro de ti y no tanto que hagas lo que esperas que ellos quieran, ¿vale? Este juego funcionó, ya os digo, funcionó muy bien y pues marcó un poco el camino a seguir en nuestros siguientes juegos, ese camino de hacer lo que nos apetece
y contar historias, que era algo que no habíamos hecho, no hacíamos en los juegos Flash, no contábamos historias. Pues a partir de ese momento decidimos que queríamos hacer juegos que contasen historias, ¿vale? Nuestro siguiente proyecto, pues gracias a ese pequeño gran éxito de Path to Mnemosyne, gracias a esas 40.000 copias, pues decidimos hacer algo más grande. Ese proyecto más grande fue Oniric, con el que tuvimos un presupuesto de 180.000 euros, que es un presupuesto pequeñísimo para un videojuego, pero un presupuesto muy grande para una empresa como la nuestra, ¿vale? Ese presupuesto fue posible gracias a que fuimos beneficiarios de unas ayudas al desarrollo de videojuegos de aquella época, ¿vale? Tardamos 3 años en desarrollar el videojuego, finalmente salió a la venta en PC, en Switch y en Xbox One. Y bueno, teniendo en cuenta pues ese presupuesto, las plataformas a las que estaba destinado y lo que queríamos contar, pues nosotros también, lo mismo que con Path to Mnemosyne, con Path to Mnemosyne optamos por crear algo llamativo a través de un zoom infinito. No sé si os habéis dado cuenta en el tráiler que el juego está hecho con un zoom infinito, que es una técnica que no se había utilizado, creo, antes en videojuegos, sí en cine, en vídeos musicales, pero no tanto en videojuegos. Era lo que llamaba la atención. Después habíamos optado también por un estilo artístico con el que nos sentíamos cómodos, que era el expresionismo alemán. El Path to Mnemosyne recuerda a esos grabados expresionistas alemanes, etcétera. Pues eso fue lo que buscamos con aquel, y con este pues decidimos que nuestra inspiración iban a ser las pelis de stop motion de los 90, de los 80, de Tim Burton, etcétera, ¿vale? Encontrar ese factor diferencial pues siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda de cara a vender tu juego, ¿no? A tener algo que contarle a la prensa, que contarle a los jugadores. Y a diferenciarte del resto. Nosotros, ya os digo, optamos por eso, y este es el aspecto que tenía aquí. Como veis, pues optamos por algo mucho más grande. En este caso, lo que queríamos era contar un juego infantil, o sea, contar un cuento infantil narrado con una voz en off, con un guión mucho más extenso que hablaba sobre los sueños, etcétera, y creamos un pequeño mundo abierto, que era algo que no habíamos hecho nunca. ¿Por qué hicimos algo que no habíamos hecho nunca? Podríamos haber hecho la segunda parte de Path to Mnemosyne y hubiese salido súper bien. Pero lo que os digo antes, nosotros nos gusta hacer cosas que nos motiven o cosas que nos apetezca hacer en ese momento, ¿no? Entonces optamos por hacer algo que no habíamos hecho nunca. Ahí veis algunas capturas de pantalla. Y bueno, funcionó bien en cuanto a prensa, en cuanto a público. Evidentemente hay un público al que no le va a gustar este juego, porque ya os digo, es un cuento infantil contado con una estética de tipo Tim Burton, pero nosotros quedamos muy satisfechos con cómo funcionó en ese sentido, ¿no? En la gente que lo jugó, que entendió la historia, que apreció ese tipo de narrativa, etcétera. Pero, ya os digo, no funcionó tan bien en cuanto a ventas. ¿Por qué no funcionó bien en cuanto a ventas? Pues por varios motivos. El principal es que a pesar de llevar tantos años, firmamos con el peor publisher posible para este caso. De hecho, la versión PlayStation nunca salió al mercado porque ellos eran los encargados de hacer los ports. Solamente salió Switch, PC y Xbox. Yo, si alguien quiere comprar el juego, le recomendaría que lo compre en Steam, porque es la única versión que hicimos nosotros. Las otras están hechas por el publisher. Entonces, bueno, fue la verdad un proyecto bastante agotador, ¿no? Porque además coincidió con todo el tema de la pandemia, lo cual, pues eso, no poder ver a tu equipo durante más de un año pues era algo peculiar. También el tema de la financiación, el hecho de tener un presupuesto tan grande, a pesar de tener una subvención, esa subvención casi nos lleva a la ruina, porque las subvenciones no funcionan como tú esperas que funcionen. Es decir, tú esperas que si te van a dar un dinero para que tú hagas tu propio proyecto, pues espera que te den el dinero ya, ¿no? No, el dinero te lo dan cuando ya te lo has gastado. Es decir, cuando tú puedes justificar que te has gastado 180.000 euros, demostrarlo con las nóminas, con facturas, etcétera, es cuando te dan el dinero. Pero no te lo dan inmediatamente cuando lo
demuestras, sino que te lo dan pues 9 meses o 12 meses después, no sabes cuándo te van a pagar esa subvención. Entonces conseguir ese presupuesto o pagar la nómina durante esos años pues fue complicado, ¿vale? Al final el resultado, ya os digo, yo estoy muy contento con cómo quedó la versión de Steam. Os voy a poner el tráiler. Bastante estresante. Yo le guardo cariño y odio a partes iguales a ese proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, como os digo, después de Path to Mnemosyne decidimos seguir esa línea, con esa filosofía de hacer lo que nos apetece, de hacer lo que nos motiva, pero sí es verdad que después de gastar 180.000 euros en Oniric, pues para el siguiente proyecto decidí que no nos podíamos ir a tanto dinero porque no lo teníamos, así que buscamos otro proyecto pues relativamente pequeño, entre 30 y 60.000 euros, que se pudiese desarrollar en menos de un año, porque crear proyectos pues eso, que se alarguen hasta 3 años, como en el caso de Oniric, es bastante pesado, y va un poco en contra de lo que queremos, ¿no? Con los proyectos independientes. Nosotros queremos disfrutar creando proyectos independientes, no queremos sufrir, ¿no? Así que así es como comenzó a gestarse, ¿no? Después de Oniric, cómo comenzó a gestarse Minavo. Ya sé que Path to Mnemosyne, Oniric probablemente no lo conocíais. Este probablemente lo conocéis todos, casi todos. Y bueno, os voy a contar un poco, la historia de Minavo. Lo primero, voy a hablaros un poco bueno, si alguien ha jugado, os habéis dado cuenta que es un juego en el que no hay diálogos, no hay ni una sola palabra, pero contamos muchas historias. De hecho, partimos del concepto, ¿no? El concepto era, pues, no sé si por la crisis de los 40, pero yo ya llevaba un tiempo pensando pues en eso, ¿no? Dedico suficiente tiempo a mis amigos, dedico suficiente tiempo a mis hijos, dedico suficiente tiempo a mis padres, es decir, ¿cómo empleo mi tiempo? No puedo tener feliz a todo el mundo, ¿no? Entonces quería crear un juego sobre eso, sobre que invitase al usuario a reflexionar cómo se relaciona con los demás, cómo se relaciona a lo largo de la vida, a entender un poco cuáles son las etapas de la vida, y también ayudarle a darse cuenta que no se puede tener feliz a todo el mundo y que no se puede llegar muchas veces a todas partes, es decir, es imposible hacerlo todo bien con todo el mundo, ¿no? Quería crear un juego en el que no hubiese una forma correcta de jugar, como la vida real, porque hay muchas formas de vivir la vida, pero ninguna es la correcta, ¿vale? Entonces, bueno, ese era el concepto, crear un simulador social. Un simulador social en el que el usuario va caminando a lo largo de la vida. Caminar a lo largo de la vida quiere decir que cada paso que das, el tiempo pasa, es decir,
iba a decir, tu personaje crece, ¿vale? Tu personaje crece con cada paso. Si te quedas quieto, el tiempo no pasa, ¿vale? Pero conforme vas avanzando, tu personaje va creciendo hasta que muere, ¿vale? Ese era el concepto del que partía. El público, ya os digo, no siempre buscamos un público al que dirigirnos, pero sí es verdad que cuando tú vas a presentar un pitch a un publisher o vas a presentar tu juego a alguien, o a Apple Arcade o a alguien, pues te van a preguntar qué juegos parecidos hay al tuyo, ¿no? Porque ellos necesitan esos datos para saber cómo vender ese producto en su tienda, ¿no? Pues nosotros pensábamos que nuestro público sería la gente a la que le gustan, pues por un lado, las experiencias diferentes o videojuegos con conceptos muy originales, y también a la gente a la que le gustan los simuladores de vida, ¿no? Los Sims, Tamagotchi, Animal Crossing, etcétera. Ese iba a ser un poco nuestro público. Teniendo en cuenta ese público, pues nosotros empezamos lo que os he dicho, un juego en el que tu personaje va creciendo, se van relacionando con nuestros personajes, y al principio iban a ser humanos, iban a ser personas. Pero ¿qué pasaba? Pues que hacer ese tipo de juego con personas iba a ser muy oscuro y muy triste, ¿no? El ver cómo las personas van muriendo, cómo van envejeciendo, y nosotros no queríamos eso. Ya veníamos de Oniric, que era un juego bastante oscuro, y de Path to Mnemosyne, que eran unos juegos visualmente bastante oscuros y perturbadores, y nosotros queríamos esta vez no deprimir a la gente y que fuesen, no sé, intentar pues compensar que íbamos a contar historias bastante dramáticas con un apartado visual que lo contrarrestase, ¿vale? También pues tuvimos en cuenta, una cosa que tuvimos en cuenta para no elegir humanos fue que los personajes van envejeciendo a lo largo de la vida, y no queríamos tener diferentes etapas en el personaje, no queríamos dibujar la niñez, la adolescencia, queríamos que fuese creciendo poco a poco, ¿no? En pantalla. Y ese era un reto técnico y artístico bastante importante, ¿no? Si fuesen humanos, con sus 5 dedos, con su cuello, con un montón de cosas que tienen los humanos y que no tienen otros personajes. También había que tener en cuenta que el juego se basa mucho en animaciones. De hecho, los personajes tienen más de 100 animaciones diferentes. Entonces, bueno, lo que decía, animar humanos es más complicado que animar pues un personaje con brazos de palo, ¿vale? ¿Qué más cosas tuvimos en cuenta? Pues eso, queríamos, por ejemplo, también evitar que los personajes tuviesen género, ¿no? Porque implicaba un montón de variables a la hora de programar, a la hora de establecer relaciones, a la hora de representarlos gráficamente. Probablemente no lo íbamos a hacer bien, ¿vale? Y también queríamos, pues eso, que los personajes se pudiesen personalizar, que cada personaje que nace en pantalla fuese diferente. Así que optamos por algo que fuese mucho más básico, que fuese pues de una sola pieza, y algo sobre todo que pudiese nacer en pantalla, ¿vale? Porque yo siempre me había imaginado el juego en un juego en el que naces y mueres en pantalla. No podíamos representar un parto humano en pantalla sin pasar por un PEGI 18. Entonces pensamos, oye, ¿por qué no hacemos algo que nace de la tierra, ¿no? Que brote del suelo? Y nos parecía bonito, ¿no? Visualmente, algo que esté enterrado y de repente nace de ahí, ¿no? Del suelo. Y dijimos, oye, ¿qué puede ser? Una patata, una zanahoria, y alguien dijo un nabo, y dijimos, un nabo es perfecto, ¿no? Porque no por nada, ¿no? Por un lado sí, es verdad que nos entró la risa, pero por otro lado también es de color blanco, ¿no? Que iba a contrastar muy bien con los escenarios, con el estar ahí enterrado bajo tierra y tal. Y eso era pues una pieza, le podíamos poner brazos de palo, nos encajaba muy bien con todas las dificultades técnicas y artísticas que implicaba hacer este juego, ¿vale? Ahí veis, os voy a poner un pequeño vídeo. Este fue el primer teaser que lanzamos cuando anunciamos el juego.
Bueno, si os habéis fijado en el vídeo, habréis visto eso que he comentado, ¿no? Que ha ido creciendo durante la vida, que no ha habido ninguna transición. También habréis visto que los escenarios iban cambiando, se iban cayendo las hojas. Todo eso también era algo interesante, ¿no? O algo que nos motivaba mucho, que era hacer el escenario estacional. Es decir, cada año que pasa en la vida, y dependiendo de lo rápido que camines o no, pues va pasando verano, invierno, primavera, otoño, etcétera, ¿no? Y tú te puedes quedar en la etapa que quieras parado, pero si corres van a pasar mucho más rápido los años, ¿vale? Eso supuso un reto técnico bastante interesante, al igual que eso, que lo que he comentado de los personajes, que tienen cientos de animaciones. Y bueno, todo este tipo todo lo que fue la dirección de arte se decidió en la fase de preproducción, es decir, no empezamos a trabajar en el juego hasta que no teníamos claro el aspecto gráfico. Y una vez teníamos diseñado el aspecto gráfico fue cuando empezamos a trabajar en el documento de diseño. Y bueno, al tratarse de un juego de simulación social, conforme estábamos redactando el documento, pues nos dimos cuenta que nosotros no éramos psicólogos, es decir, sabíamos cómo funciona la vida, más o menos, pero necesitábamos asesoramiento, ¿no? Así que decidimos hacer algo que es algo que nos gusta mucho hacer, que es incluir en el equipo a una persona externa. En este caso fue a una psicóloga que fue la que nos asesoró pues para conseguir que todas las relaciones que se establecen durante el juego tengan cierto realismo, a entender cuáles son las necesidades básicas que tenemos, ¿no? En este caso pues eran tres: es la necesidad de intimidad, de contacto físico y pertenencia. También que nos ayudas a entender pues qué se obtiene o qué conseguimos las personas en cada una de las fases de nuestra vida en función de cómo nos tratan los demás, ¿no? Parece, ya os digo, puede parecer un juego sencillo, pero hay mucha lógica, hay muchas reglas detrás. Nosotros nos centramos solamente en las relaciones sociales, ¿vale? Nosotros evitamos todo lo superfluo, como puede ser en los Sims el tener una casa, decorar una casa, comprarte ropa, etcétera. Aquí eso no pasa. Aquí tu personaje nace de forma aleatoria, al igual que naces tú en la vida, con un aspecto aleatorio, y te enfrentas a tu vida pues con las cartas que te han tocado, ¿no? Tú puedes nacer con hermanos, puedes nacer nabo único, puedes nacer con un progenitor o con dos progenitores. Es decir, eso es completamente aleatorio. Lo que decía, construir relaciones, pues nosotros definimos tres cosas básicas. Lo primero, contacto físico. No es lo mismo, no es el mismo contacto físico el que necesita un bebé que el que necesita un anciano o el que necesita un adolescente, ¿vale? Entonces nosotros necesitábamos eso, que alguien nos explicase cómo funcionaba eso. Lo mismo con la intimidad, no es lo mismo la necesidad de intimidad que tiene un bebé con sus progenitores que el que tiene o el que necesita un anciano, y también la necesidad de pertenencia, es decir, pertenecer a un grupo. Entonces, a todo eso nos ayudó pues una psicóloga. Después, pues eso. ¿En qué consiste el juego? Pues tu juego básicamente consiste en mantener estas tres barras lo más altas posibles para no perder esperanza de vida. Parece, ya os digo, parece muy sencillo, pero el juego utiliza un montón de variables diferentes para definir el resultado de cada interacción. Es decir, tú vas caminando, encuentras un nabo y dices, pues quiero hacerme su amigo, ¿no? Y intentas interactuar con él y a lo mejor no es el momento. Es decir, ese nabo no quiere amigos o necesita otro tipo de interacción o no necesita pertenecer a un grupo. Es decir, tenemos en cuenta pues eso, el estado de ánimo del otro nabo, el tipo de relación que tienes con el otro nabo. Tú puedes ser su hijo, puedes ser su progenitor, puedes ser su pareja, puedes ser
puedes ser simplemente un romance, puedes tener una relación poliamorosa, es decir, pueden pasar muchas cosas y se tienen que tener en cuenta. También se tienen que tener en cuenta factores como la edad, ¿no? Es decir, ya os digo, no es lo mismo, no es la misma interacción de intimidad la que va a intentar hacer un nabo de 60 años con otro nabo de 60 años que la que va a hacer con uno de 5 años, ¿vale? Entonces, de todo eso depende muchas cosas. También se tienen en cuenta las virtudes y defectos. Por ejemplo, si a ti tus progenitores, a tu nabo tus progenitores no le han hecho caso cuando era un bebé, pues a lo mejor es un nabo indeciso o es un nabo temeroso. Es decir, no solo depende de ti, como en la vida real, sino depende cómo te han tratado los demás. Todos estos virtudes y defectos pues se basan, ya os digo, en los rasgos de la personalidad que se van adquiriendo durante la vida, y al final tenemos un epitafio. Ese epitafio nosotros al principio lo hacíamos como broma, como algo que se podía compartir en redes sociales, pero mucha gente que lo ha jugado me ha dicho: es que lo que pone en la tumba soy yo, de verdad, es que me ha definido mi vida real, ¿no? Porque tú en el juego puedes elegir jugar de una forma loca o intentar cosas que no intentarías en tu vida real, como abandonar a tus hijos y salir corriendo, pero hay gente que vive como en la vida real, ¿no? Intentando hacer feliz a todo el mundo y acaba con la pantalla, con 40 nabos en pantalla, y no puede hacerle caso a todos, ¿vale? Entonces, bueno, dependiendo cómo juegues, pues pasan unas cosas u otras, y hay gente que nos ha dicho eso, ¿no? Que nos ha dicho que lo que ponía en su tumba pues, se asemeja mucho a su vida real, ¿vale? Pues bueno, ¿qué más cosas os puedo contar de mi nabo? Ya para terminar, pues cosas en las que hemos puesto mucho cariño, ¿no? O que muchas veces no se tienen en cuenta en el diseño de sonido. Claro, todo lo que se cuenta en el juego es a través de las imágenes, ¿no? Pero queríamos que los personajes hablasen. Pero claro, se pueden dar tantos miles de situaciones en los que no podríamos tener voces o frases diferentes para cada caso, ¿no? Entonces hicimos un idioma, ¿no? El minaviano. Pues eso, que si algún día jugáis lo entenderéis. Y también tenemos, por ejemplo, música dinámica. Tenemos una música para cada etapa de la vida, pero además si decides correr, pues tenemos una base de batería que acelera más y todo eso. Os decía, el primer teaser, el tráiler que os he enseñado, ese lo lanzamos el 22 de noviembre de 2021 y la verdad es que conseguimos una repercusión que jamás hubiésemos imaginado. Es decir, podíamos intuir algo, pero no podíamos intuir que íbamos a ser trending topic, que íbamos a salir en todos los sitios, que Telepizza iba a hacer una telepizza de mi nabo. Eso pasó, o sea, es un tuit real. No podíamos imaginar eso, ¿vale? Pero sí podíamos intuir que evidentemente el nombre iba a dar que hablar. Es un nombre fácil de recordar, es un nombre que suena bien en otros idiomas, es decir, incluso te suena un poco a japonés, ¿no? La palabra Minabo, pero también es verdad que daba lugar a bromas, ¿no? Para nosotros este juego, ahora que os he contado de qué va, os habréis dado cuenta que es todavía más experimental y más personal que el resto de juegos que hemos hecho. Es un juego, por decirlo de alguna forma, muy raro, muy difícil de vender. Entonces utilizamos esa broma para que más gente nos conociese, ¿no? Para que más gente o escuchase hablar del juego. Y bueno, sabemos que la gente que hacía los chistes en Twitter no era nuestro público, pero gracias a esos chistes pues llegamos a mucha gente, sobre todo en España, y el hecho de tener a mucha gente en España significa que mucha gente lo añade a la lista de deseos de Steam, y que Steam te da más visibilidad porque tienes más listas de deseos, y todo forma parte de un pequeño plan, ¿vale? De hecho, aquí veis
Estos fueron los primeros 7 días de listas de deseos de nuestros anteriores juegos, Oniric, Path to Mnemosyne, y aquí está Minao, es decir, eran muchas más listas de deseos. De hecho, llegamos al día del lanzamiento, a la semana del lanzamiento, con 20.000 listas de deseos, lo cual está bastante bien, ¿vale? Para que os hagáis una idea, para que Steam empiece a tomar tu juego en serio, empiece a darle visibilidad, visibilidad decente, tienes que llegar con 7.000 listas de deseos al día del lanzamiento. Si no, Steam casi no te da visibilidad, ¿vale? Nosotros, pues eso, gracias a esa broma conseguimos pues ser el juego español más esperado de 2022. Y durante esos meses, pues claro, la presión fue creciendo, ¿no? Porque de repente veíamos que por primera vez teníamos un juego que iba a tener la visibilidad de Steam y de hecho, pues una cosa que también se recomienda mucho es probar el juego con gente, ¿no? Así que nosotros probamos Minao en el Steam Next Fest de 2021, probamos una demo, pues que no era lo que íbamos a publicar, porque mi idea inicial con el juego era que solamente hubiese un modo vida libre, es decir, que tú jugases, vivieses libremente y todo esto. ¿Qué pasó? Pues que cuando enseñamos la demo a algunas cuantas personas antes de lanzarla públicamente en el Steam Next Fest, me dijeron, eso no es un juego, o sea, no sé cómo se juega, es guay, pero no es un juego, no encuentro unos objetivos, ¿no? Entonces eso me dio que pensar, ¿no? Que si no tienes unos objetivos en la vida, si alguien no te dice qué tienes que hacer en la vida, pues muchas veces no sabemos vivir, o sea, no sabemos qué hacer con nuestra vida, ¿no? Entonces decidimos poner unos objetivos, unas misiones, ¿no? Como vivir 40 años, tener 2 retoños y ese tipo de cosas, ¿no? Para la demo del Steam Next Fest, y eso funcionó muy bien. La gente, pues el hecho de tener que llegar a una edad de 40 años o tener 3 retoños, etcétera, funcionó muy bien y nos hizo pues prácticamente cambiar el concepto de juego. O sea, teníamos la base, pero tuvimos que cambiar el concepto de juego. Esta demo funcionó, ya os digo, funcionó muy bien. Hicimos un streaming en directo en la página de Steam y vinieron más de 1000 personas a verlo en directo. Yo no soy streamer, claro, no estoy acostumbrado a hablar delante de 1000 personas, pero es algo interesante. Lo reseñaron un montón de gente, compartieron el epitafio y pues viendo todo esto, viendo todo este feedback, aprendimos mucho, ¿no? Aprendimos cosas que podíamos mejorar, ¿no? Entonces en la versión completa añadimos un montón de cosas nuevas. Añadimos las mascotas rábano, añadimos a Topota, no sé si sabéis lo que es Topota. Topota es un topo, ¿vale? Es una mamá topo que te come, te puede comer, y realmente hay una que la ha pillado ahora el chiste. Es una metáfora, ¿vale? Es una metáfora sobre... Parece que no, pero es verdad. De hecho, no se llamaba Topota. Cuando hicimos la demo en el Steam Next Fest, nos dimos cuenta que el juego necesitaba más variedad, ¿no? Que necesitabas tener niveles con cosas diferentes, y decidimos, pues, ¿por qué no un topo que te va persiguiendo y te hace vivir más rápido? Es decir, una metáfora sobre el ritmo de vida que llevamos en la actualidad, ¿no? Que muchas veces no te puedes parar ni un momento a dedicarle tiempo a alguien, ¿no? Pues qué mejor forma que representarlo con un topo que te va persiguiendo, y si te paras mucho tiempo con tus hijos, con tu abuela, etcétera, pues te come. Entonces añadimos eso. También añadimos, pues eso, muchas veces la gente se iba con la sensación de que había muerto por su culpa, por no hacer las cosas bien con otros, porque al final de eso va el juego, ¿no? Las barras tu barra de vida baja en función de tus barras de estado, ¿no? Pues decimos, ¿por qué no añadimos un factor aleatorio como en la vida real, en la que te pueda caer un rayo y matarte, ¿no? En ese momento, y que no sea culpa tuya, ¿no? Pues añadimos ese tipo de cosas. También añadimos unas polillas, que las polillas del nabo, que bueno, tu nabo se apolilla si no tiene relaciones. Es decir, añadimos un montón de cosas que no estaban previstas gracias al feedback que obtuvimos de la gente. Y bueno, aunque la idea inicial era lanzar el juego, ya lo he dicho, era un desarrollo de un año, la idea inicial era lanzarlo en 2022,
en Steam, Nintendo Switch y móviles, pues gracias a toda esa repercusión que habíamos tenido con el juego, conseguimos firmar un acuerdo con Selecta Play, que es un publisher bastante bueno, español, que nos permitió lanzar el juego en Play 4, en Play 5, en Xbox One, en Xbox Series también. Lo que pasa es que tuvimos que retrasarlo casi un año. Lo retrasamos un año por la experiencia que habíamos vivido antes con Oniric. No lo he contado antes, que no estábamos contentos con los ports de Oniric a Switch, etc. En este caso decidimos hacer los ports del juego todos nosotros. Es decir, nos compramos los kits de desarrollo de Nintendo, de Xbox, de PlayStation, etc. Y dedicamos pues prácticamente 6 meses, una vez este juego estaba terminado, a realizar todos los ports. Os voy a poner el tráiler final. Yo estoy harto de los chistes de Minabo, ¿eh? Estoy harto. Pero, bueno, era ya os digo, un daño colateral. El lanzamiento fue muy bien, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de juego que es, incluso teniendo en cuenta que alguno de vosotros lo jugaría y diría esto no es un juego, ¿vale? O sea, nosotros estamos muy contentos con la acogida que le ha dado la gente, porque hay gente que me ha dicho que ha llorado jugando Minabo, hay gente que me ha dicho que después de jugar una partida se ha ido a llamar a su madre con la que hacía tiempo que no hablaba. Es decir, el juego ha servido para ese tipo de cosas. La prensa nos ha tratado muy bien, la mayor parte han entendido el juego. Hemos recibido pues un montón de premios, premio Saga al mayor impacto social, el premio de juego del mejor videojuego casual. Es decir, hemos conseguido un montón de premios, conseguimos pues eso, llegar con 20.000 listas de deseos el día del lanzamiento, y ahí veis, estamos en New and Trendy el día de lanzamiento, por encima de JD Survivor, o como se llame. Llegamos al puesto 10 de ventas en la eShop europea, en Nintendo Switch. Y lanzamos algo que no habíamos conseguido en nuestros 25 años, que fue lanzar una edición física de nuestro juego. Tenemos eso, el juego se puede comprar en formato físico, con un sobrecito, con sus pegatinas de Minabo, con un manual de instrucciones muy chulo, ¿vale? Todo eso pues no lo hubiésemos conseguido probablemente si hubiésemos lanzado un simulador de vida que se llamase de otra forma, ¿vale? Nosotros, eso, con este juego hemos recuperado la inversión en el primer año, así que todo lo que compréis a partir de ahora, porque cumplió un año hace unos días, si lo compráis a partir de hoy, ya estoy ganando dinero, gracias a vosotros, y ya os digo, para mí es un gran logro, ¿no? El sacar un juego tan personal, tan peculiar, tan arriesgado, pues el hecho de no perder dinero para mí es todo un logro. Habrá gente que diga, pues Minabo no ha vendido lo suficiente, para mí sí. Y bueno, yo creo que era todo lo que os quería contar, y ahora quiero que me preguntéis cosas. Como resumen, pues os diré de toda esta mezcla de cosas de las que os he hablado. Pues lo primero, os recomendaría no poner no poner todos los huevos en el mismo cesto. Quiere decir eso, que
si vais a hacer un proyecto independiente, no lo deis todo en vuestro primer juego, no vais a hacer el juego de vuestros sueños ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Entonces, eso, tener un plan B, tener un plan C, eso es importante porque veo mucha gente que se lanza a hacer su primer juego, intenta hacer algo muy ambicioso y ya no vuelven a la industria del videojuego después de esa primera experiencia. También eso, que tengáis paciencia, constancia, porque ya os digo, las cosas no pasan a la primera ni a la segunda, habéis visto, nosotros tardamos 25 años en tener un juego en formato físico, algo que no había pasado nunca en 25 años. Y también que os sepáis adaptar. En este grado, en cualquier sitio donde estudiéis, os van a enseñar cosas, pero lo que yo estudié, o sea, lo que estudiáis hoy, dentro de 5 años, os sirve la base, pero os tenéis que adaptar a nuevas tecnologías, a nuevas formas de trabajo. Ya habéis visto, nosotros hemos hecho juegos Java, juegos Flash, juegos en Unity, juegos para web. Ahora estamos haciendo videojuegos para consolas. La industria del videojuego cambia constantemente. También que seáis humildes y realistas, ¿vale? Es decir, humildes a la hora de trabajar, de trabajar con otras personas, pero también a la hora de vuestras aspiraciones. Es decir, yo he tenido a gente en prácticas que me ha dicho, yo si no es para hacer el juego de mi vida, no quiero hacer videojuegos. Es decir, no quiero hacer un juego no voy a decir ninguna marca por no quedar mal con nadie, ¿no? Pero hay gente que te dice eso, ¿no? Ser humildes, ser realistas con vuestras capacidades y con las de vuestro equipo. Es decir, lo que he comentado antes, si no tienes modeladores 3D, ¿por qué vas a hacer un juego 3D? ¿Por qué no piensas algo realista para tus capacidades? Y como último, crear cosas que te motiven. Evidentemente yo la mayor parte del tiempo que dedico a crear videojuegos no estoy haciendo los juegos de mis sueños, pero sí es verdad que tengo tiempo para hacer las cosas que me motivan. Y es verdad que después de ver cómo funcionó Paxton Sign o cómo funcionó Minavo, creo que hacer las cosas que me motivan como desarrollador independiente son realmente las que mejor funcionan económicamente, ¿vale? Y ya está, eso era todo.